Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo programa de Zona Agro, como siempre, en cada edición, haciendo un recuento de las principales novedades, principales acontecimientos en el campo, el sector productivo, el sector primario a nivel general, porque como siempre lo menciono, dependiendo de cómo hoy esté el campo, esta situación se va a trasladar al sector secundario y terciario. En algún momento del año se va a resentir por el impacto o la coyuntura que esté, en este caso, acaeciendo al sector primario. Y vamos a hablar un poco de las cosechas, de las lluvias que todavía no están llegando, las sequías también en algunos puntos del país y por supuesto soja, maíz, trigo, los principales commodities que inclusive mueven un poco la aguja de la balanza comercial, y es tan importante hacer el seguimiento en torno a cómo se encuentra el suelo principalmente a estas alturas del año. Por eso ya lo tenemos con nosotros a un invitado de primer nivel, a quien le agradecemos por su tiempo, esa predisposición de siempre para con nosotros, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, con nosotros. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, para la audiencia. Un gusto compartir contigo y estamos a disposición. Presidente, conversábamos el día de ayer también con el señor Eno Michels, hablando un poco de la soja, algunas zonas que sí están bien en cuanto al cultivo, la siembra, otras no tanto, esperando las lluvias. Pero, ¿y los demás commodities cómo están? ¿Cómo venimos con el maíz y el trigo, por ejemplo? Bueno, el maíz sembrado entre zafra, como fue, ese cultivo tuvo muchos problemas por la helada. Una helada del 28 de junio que le tomó en el peor momento al de desarrollo del maíz, cuando todavía no estaba con grano lleno, porque hubo un atraso en la siembra, y eso hizo que no lleguemos a los volúmenes de producción que normalmente teníamos. No llegamos a las 4 millones de toneladas que podía ser un objetivo, quedamos muy rezagados. En esta campaña ya 2021-2022, dificultades para arrancar en septiembre, después empezaron a caer lluvias, sobre todo en el sur, ahí se avanzó y desde el 1 de octubre empezó a llover y llovió bien en todo el país hasta el 28 de noviembre. La última lluvia importante fue realmente el 16 de noviembre, que fue 75 milímetros. Y después el 28 cayó en torno a 20 milímetros. Pero con eso se iba llevando. Los últimos 15 días fallaron todos los pronósticos de lluvia y estamos con un déficit de humedad en los suelos, afectando a los cultivos tempraneros que están en su fase de mayor exigencia, que es la floración pasando a formación de vaina y llenado de grano después. Este mes de diciembre es crítico en ese punto y este déficit está preocupante. Lastimosamente la lluvia del lunes, que se anunciaba como una lluvia salvadora, fue una serie de aguaceros dispersos en general, excepto en la región norte, del norte de San Pedro, Concepción, Amambay, parte de Canindeyú, cayó más o menos entre 30 y 40 milímetros. En el resto fueron lluvias de 2, 3 milímetros, 5 milímetros, que no soluciona el problema y deja un halo de preocupación. Veníamos muy bien y ahora tenemos un signo de interrogación fuerte de cuál va a ser el resultado de la cosecha. Esta semana vamos a tener muchas complicaciones si el lunes que viene, como dicen, no llueve, va a ser complicado. Y ahí ya vamos a entrar en un escenario de pérdida importante, teniendo en cuenta también que este año es un año que si bien los precios repuntaron, también los costos de producción subieron. Subió el combustible, subió el fertilizante, subió los insumos químicos. Entonces estamos en un escenario de problemas de clima que no se maneja, aumento de costos y incertidumbre de los rendimientos con buenos precios, pero si no hay producción, ¿qué es lo que vamos a vender? Es así, presidente. Podemos decir entonces que si para el lunes que viene no se presentan precipitaciones, se podría comprometer el rendimiento de toda la zafra entrante. Todas las variedades tempraneras, más algo ya de las intermedias, estarían sintiendo el impacto. Todavía no tenemos discriminada la superficie por época de siembra, tempranera, media y tardía. Estamos trabajando en eso, vamos a ver si podemos a paso redoblado conseguir ese dato para la próxima semana. Ya no es un trabajo sencillo, pero una vez que sepamos cuántas hectáreas son las tempraneras y por región veamos la humedad en el suelo, ya podemos ir
perfilando dónde hubo mayor daño, dónde va a haber mayor pérdida y dónde todavía sigue en carrera de cultivo. Esto sería netamente de la soja, presidente. Soja, maíz también se puede. Maíz no hay mucho, pero siempre hay en zafra. Y tenemos sésamo, está bien. Sésamo tenemos reportes de que está con buen desarrollo. No hay, el sésamo tolera más la falta de humedad que el maíz y la soja en su periodo de maduración, llenado de grano. Entonces, vamos a ver, tenemos este mes de diciembre es decisivo y vamos a tener muy claro cuál es la tendencia y si vamos a tener una cosecha regular o buena, pero una cosecha muy buena ya veo complicado. Es así, importante dato el que nos da, presidente. Es también mucho más relevante estar atento a las actualizaciones que vayamos teniendo a nivel climatológico. Ahora, mencionaba costos operativos, también hablábamos y hacíamos un sondeo en torno al costo de producción de la soja, por ejemplo, nos decía el referente de la APS unos 500 a 600 dólares por hectárea aproximadamente. Maíz y trigo, ya que son, digamos, los commodities que mayor volumen e ingreso de divisas van moviendo a la fecha, ¿cuánto en promedio cuesta producir esto? Bueno, si le va a cargar, lo que pasa muchas veces el agricultor hace un cálculo muy simple, tipo almacenero, y le pone los costos directos. Si le vas a poner los costos indirectos, más el costo financiero y toda la cosecha flete, está rondando, está por encima de los 800 dólares la hectárea en este momento. Solamente te doy un dato, en un herbicida y en fertilizante hay una suba de 100 dólares por hectárea en relación al año pasado. Entonces, y gasoil todavía no te estoy poniendo en la mesa que estamos puliendo la punta del lápiz. Así que hay un 100, 150 dólares más caro que el año pasado para producir. Entonces, hay que ver con esos costos mayores cuál es el punto de equilibrio en rendimiento para empatar y de ahí en adelante tener algún margen. Creo que va a subir, no va a ser el mismo punto de equilibrio del año pasado. Entonces, y hay que ver si con la seca se pasa ese punto de equilibrio o quedamos igual o por debajo. Y ahí sí va a ser una complicación grande. Eso sin lugar a dudas, es importante conocer también esa perspectiva que nos da, presidente. Ahora consultarle lo siguiente, esta lucha internacional entre China y Brasil que pareciese haber llegado a un punto de equilibrio, se clamaron un poco los humos, ¿esto puede volver a ser de beneficio para Paraguay a nivel de exportación, teniendo en cuenta de que Brasil estaba acaparando últimamente nuestros destinos prioritarios? Bueno, nuestro destino prioritario es Argentina. Brasil hacía como 10 años que era insignificante lo que compraba, en los últimos 2 años empezó a comprar fuertemente. Todavía no llega a los niveles de Argentina, pero cambió la proporción. Y es efecto China. Y bueno, muchos dicen que Argentina no malo también es nuestra venta, ¿verdad? Entonces hay que ver realmente ese manejo indirecto que se está haciendo del destino final de nuestras exportaciones. Vamos a ver cómo incide y sí, China es el jugador más importante en el mercado internacional, es el 66% del mercado mundial. Nosotros estamos trabajando con el otro 34% oficialmente. Entonces, el mundo es 34% del mundo, lo más para Paraguay, y el otro 66% no existe. Entonces, es complicado eso desde el punto de vista comercial. Por suerte, hay un sistema transparente de mercado y se puede, dentro de todo, tener información más o menos que nos permite equivocarnos lo menos posible. Es así. Ahora, presidente, a nivel de deudas, porque lastimosamente, así como hablamos de proyecciones positivas, proyecciones intermedias y negativas, tenemos que analizar el caso adverso. ¿Cómo se manejará? ¿Hay alguna conversación con el sector privado, sector bancario, en cuanto a refinanciación de deudas? Porque así como venimos avisorando, creo que lasamente vamos a tener algún nivel de pérdida ya para la siguiente zafra. Por eso, vamos a ver. En el 2019 fue el último año de pérdida importante, donde se perdió 23%, casi 24% de la producción y obligó a reestructurar deudas que venían del 2015 cuando el precio cayó 40%. Entonces el flujo de caja se tuvo que ajustar todo. Los últimos 2 años salimos bien, no hubo problema
Y esperemos que ahora el problema no, la sangre no llegue al río, como dicen, que sea limitado el tema de este déficit de lluvia y podamos tener una producción razonablemente buena que nos permita estar por encima del costo de producción, entonces no va a hacer falta refinanciar. Pero si llegamos a los extremos, y bueno, ya tenemos experiencia, tenemos como 7 refinanciaciones que hemos trabajado en conjunto con el sector público, se consiguieron avances normativos, están dadas las condiciones que si la circunstancia amerita trabajar esa línea, pero yo hoy considero un poco prematuro hablar todavía de refinanciación. No te niego que puede estar en el horizonte un poco más adelante, pero hoy mismo yo me concentraría en el manejo de las parcelas y en tratar de hacer un monitoreo para tener el diagnóstico lo más preciso posible de cómo estamos y cuáles son las perspectivas productivas, más que la financiera. Categóricamente, presidente, eso es un punto importante también para no empezar a crear falsas expectativas en torno al corto plazo lo que pueda suceder. Esperemos primero que se den las lluvias o que no se den para poder hacer un cálculo más preciso en torno a al nivel de afectación que tiene el campo. Ahora, con el gobierno, ¿cómo venimos conversando? ¿Qué dicen las autoridades con el ministerio, por ejemplo? Bueno, se está conversando, estamos en línea permanente con la gente del ministerio, su unidad de gestión de riesgo, con el ministro, con todo. Estamos tratando de generar una conexión que nos permita tener lo más actualizado posible los datos. Pero es muy difícil, el taxímetro sigue corriendo mientras nos llueve. Una vez que llueve, ahí recién podemos hacer un corte y decir hasta acá está el daño, porque hoy te puedo decir un nivel de daño y en 8 días pudo haber aumentado más. Entonces, con diagnósticos parciales es muy difícil hacer recomendaciones y propuestas de política del gobierno. Sí, está alertando de que si las circunstancias ameritan, vamos a tener que llegar a ver medidas de complemento para amortiguar el impacto. Una unidad de gestión de riesgo, presidente, para que funcione 100% demandaría o necesitaríamos mucha más inversión en tecnología o cuál debería de ser el camino. Es tecnología, mucho de tecnología y formación de recursos humanos. Necesitamos datos que hay ya una red de estaciones que remiten datos automáticos, pero necesitamos que toda esa información se procese y generen reportes amigables que le permitan, fácil de entender, que le permita, no en un lenguaje tan técnico, que le permita al productor entender la circunstancia por la que está pasando, lo que se puede venir y le ayude a tomar la mejor decisión en el manejo de su parcela. Por ahí pasa. Todavía hay mucho que avanzar. Hay avances, pero es insuficiente y necesitamos consolidar eso para poder manejar y sobre todo adaptarnos mejor a todo el tema del cambio climático. Porque Paraguay lo que necesita es adaptarse, no mitigar. Definitivamente. Y ahora, en cuanto a la parte, presidente, ¿cuál debería ser el camino? ¿Mayor eficiencia, mayor implementación de tecnología, quizás más capacitación, teniendo en cuenta también de que mucha de la metodología que se utiliza en el campo todavía está un poco rezagada en comparación a otros autores de la región? Paraguay en general no le debe nada en tecnología a ninguno. Podemos competir de igual a igual con cualquiera, Estados Unidos, Argentina, Brasil, porque estamos con un nivel de tecnología importante. Hay un rezago en la familiar por justamente el atraso tecnológico que cierto discurso y cierto enfoque lo mantienen porque no puede seguir en el pleno siglo XXI produciendo con herramientas que era de la época de los faraones, por un lado. Por otro lado, el punto de apoyo para mejorar y adaptarnos y poder soportar mejor estas circunstancias climáticas es la siembra directa. Y la siembra directa bien hecha con buena cobertura, ese suelo tolera más de 15 días sin llover si está con buena cobertura, y si está con poca cobertura, en 8 días ya empieza a sentir la planta. Esas son las diferencias en el manejo, en el conocimiento y en la circunstancia. También están los suelos más arenosos del norte que retienen menos humedad que los suelos de la costa del Paraná. Hay diferencias, no todo es una receta, no hay un señor para todo el mundo, pero sí hay
técnicas que permiten ir controlando y amortiguando los aspectos de contingencia que no manejamos, como la lluvia o el precio. Entonces también hay el ajuste de la época de siembra, distribuir mejor en distintas épocas para que si la temprana es afectada, la media o la tardía salga bien. Y compartir y distribuir los riesgos. Son prácticas de manejo que el productor conoce, lo está haciendo, y muchas veces a pesar de todo eso, el tiempo juega una mala pasada. Es así, sin lugar a dudas. La región tiene su propia receta, como usted ya lo decía, presidente. Y por último, nada más, a modo de reflexión, hace un par de semanas nada más conversamos con varios referentes, incluso usted también dio declaraciones en nuestro medio en torno al buen camino que veníamos con la siembra, el suelo estaba acompañando y un par de semanas después, lastimosamente, el panorama se pone totalmente crítico. Sí, lastimosamente yo estuve mirando los datos de nuestro campo sobre el régimen de lluvia y estamos, si tomar el trimestre de septiembre a noviembre, no hay problema de déficit, comienza en diciembre. Lo mismo pasó en el 2019, diciembre y enero fueron flojos y golpeó fuerte la producción. Ojalá esto sea solamente 15 días de diciembre y tengamos a partir de la próxima semana lluvia, entonces el impacto va a ser importante, pero no va a ser categórico como para afectar fuertemente. Va a afectar moderadamente. Tenemos que estar atentos, sin lugar a dudas, a cómo se va desenvolviendo la coyuntura climatológica. Presidente, más que nada agradecerle por su valioso tiempo para con nosotros, esa predisposición de siempre, desearle muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Cuando quieran, a las órdenes. Muchísimas gracias. Así lo teníamos con nosotros al presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, haciendo un poco balance de lo que fue antes de esta etapa crítica que estamos atravesando actualmente en cuanto a precipitaciones que está comprometiendo a los principales cultivos a nivel país. Y si para la semana entrante no tenemos lluvias importantes que puedan ayudar a subsanar grandes sequías o grandes focos de sequías en varios puntos del país, como Canindeyú, Alto Paraná, por ejemplo, esto podría llegar a comprometer en alguna medida el rendimiento de la siguiente zafra. Como ya lo decía el presidente, de forma categórica quizás no, pero sí un porcentaje de afectación podríamos llegar a tener si es que las lluvias no se presentan. Pero vamos a estar haciendo el seguimiento como corresponde ya la semana entrante, analizando y conversando con los referentes del sector. Pero bueno, con esto llegamos al final. Lastimosamente tenemos que despedirnos. Será hasta mañana con muchas más noticias e información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao. A todos nos cuesta ganar el